en esta tarde voy a hablar también de cómo entiende la dignidad Fernando Rielo. Como os digo siempre, casi me fundamento en la concepción mística de la antropología. En esta obra que tengo por aquí, ¿no? Concepción mística de la antropología. Pero antes de saber que tanto Pablo como José Antonio Castillo, si se habla de la dignidad, pues enseguida todo filósofo piensa en Kant, e incluso Pablo me decía, no hay problema si los dos vamos a hablar de Kant, porque yo lo voy a hablar desde Adela Cortina. Pues yo, antes de que supieran que ellos dos iban a tratar de hablar de ellos, de Kant y de Adela Cortina, había comenzado este breve escrito, en el que me voy a centrar fundamentalmente en Fernando Rielo, recordando lo que dice Kant y Adela Cortina. Muy breve, ellos lo van a decir más detalladamente y mejor, ¿no?, que yo. Cuando Kant, en la metafísica de las costumbres, dice que el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, esta es la idea de Kant para explicar lo que es la dignidad de una manera filosófica, dice que el hombre existe como fin en sí mismo y nunca como medio, que esto debe ser considerado siempre al mismo tiempo como fin. El hombre es un fin, por tanto no tiene precio, sino que vale por sí mismo. Kant dice que de aquí se desprende la igualdad moral entre las personas, y bajo esta idea de autonomía, el ser humano, solo los sujetos racionales son capaces de darse a sí mismos sus propias leyes de conducta. Aquí radica la dignidad humana. Adela Cortina, que es una filósofa de nuestro tiempo, que vive, que es actual, que estudió en su tesis doctoral a Kant, ella explica que efectivamente en el reino de los fines, como dice Kant, todo tiene un precio, pero en el caso del hombre es la dignidad. Pero Adela no sigue solo a Kant, sino que ella, que en su tesis doctoral estudió a Kant, luego estuvo en cursos de formación en Alemania y conoció personalmente y sobre todo tradujo al español, fue la primera que tradujo al español las obras de Apel y de Habermas. ¿Qué le enseñó Apel a Adela Cortina respecto al principio de autonomía kantiano? Pues diríamos, si somos capaces los seres humanos de darnos leyes morales, y ahí radica nuestra dignidad, Apel lo que vino a hablar no solo de la autonomía, sino de la comunicación. Somos además, los seres humanos somos aquellos que somos capaces de comunicación lingüística y por eso somos reconocidos como personas, puesto que en todas nuestras acciones y expresiones somos interlocutores válidos. Es decir, capaces de autonomía y dotados de competencia comunicativa. Pero yo creo que Adela Cortina da un paso más, y no solamente somos autónomos, no solo somos interlocutores válidos, sino ella, a partir de su obra Ética Cordial, dice que además
somos los seres humanos aquellos seres capaces de reconocernos unos a otros como personas. Es toda esa idea de Adela Cortina de compasión. ¿eh? Estamos obligados por un vínculo en el que somos unos abiertos a otro. Me quedo aquí para explicar lo que Fernando Rielo nos propone. Somos autónomos, claro, ¿eh? Somos personas, pero la definición de persona en Fernando Rielo, en esta obra de concepción mística de la antropología, es que estamos vinculados, somos seres finitos abiertos al infinito. Somos criaturas vinculadas al Creador. Es decir, no solo podemos hablar de que somos, el hecho de ser persona significa que estamos en vínculos con el absoluto. Somos seres relacionales. Fernando Rielo explica que la persona humana es en virtud de dos hechos fundamentales. Que hemos sido creados con un espíritu, la creación del espíritu en nosotros, pero en ese espíritu se nos ha infundido, no es creado, sino infundido una huella, que es la presencia de Dios en nuestro espíritu, lo que él llama divina presencia constitutiva. Esto es lo que nos define como persona, creados un espíritu en nuestro psicosoma, somos espíritu psicosomatizado, y en ese espíritu, que es primero creado, luego tenemos infundido esa divina presencia constitutiva que nos define como persona. La vida humana está formada por psique, por soma, cuerpo, por psique y espíritu. Y ahí radica nuestra dignidad. No es una definición solamente filosófica, secularizada, como la definición de Kant, que no deja de ser cristiana en su base, sino es más, está abierta al absoluto, al Creador. Porque la vida de nuestro espíritu es consciencialidad, es decir, tenemos conciencia del absoluto en nosotros. El espíritu es el eje de nuestra unidad. Fernando Rielo en su página 48 lo dice mucho mejor. El espíritu asume. Asume significa, es el que ejerce la unidad de las funciones del cuerpo y de las funciones del alma. Eso significa que somos más que cuerpo, somos más que nuestra alma. Esa es nuestra dignidad. No se aniquila nuestra vida estimúlica, nuestra vida instintiva, nuestra vida psíquica. No está aniquilada. Pero si nos dejamos llevar por el espíritu, diríamos, estamos abiertos al absoluto. Somos seres místicos. Y la dignidad está en esa imagen y semejanza de Dios. El otro día una alumna me decía de una manera maravillosa, con toda sencillez, pues somos como semidioses. Bueno, le dije, si nos oyen decir esto, creerán que somos herejes. No somos Dios, pero tenemos una raíz divina en nosotros. Claro que sí, porque por nuestro espíritu estamos creados a imagen y semejanza de Dios.
Esto es lo que el otro día decíamos, ¿no? Y Sergio luego me recordaba, el espíritu es conciencia y potestad. Estamos creados para tener una vida plena, a imagen de Dios. Fernando Rielo no dice Dios, que seamos dioses, aunque el Evangelio lo dice, como dioses, sino dice deitático, esa huella divina. Y ahí está nuestra dignidad. Valemos por nosotros mismos. Somos seres únicos e irrepetibles. Termino con esto. Somos finitos, abiertos al infinito. Nuestra condición, nuestro límite formal es la finitud, pero nuestro límite trascendental es esa presencia del infinito en nosotros que nos hace constitutivamente, esencialmente, persona y en este sentido semejantes a Dios. Bueno, nada más, seguimos dando en primer lugar la palabra, como hemos dicho antes, a José Antonio Castillo. José Antonio, buenas tardes y tienes la palabra. Como yo le transmití ya a Juana en su momento, bueno, yo he titulado esta intervención como algunas notas sobre la dignidad en Kant o sobre la dignidad humana en Kant. ¿Por qué digo algunas notas? Porque, bueno, yo voy simplemente de una manera sencilla a exponer pues aquellas cosas fundamentales, básicas, a nivel conceptual, pues para aclararnos un poco y podernos situar un poco en Kant. Porque sabemos todos los que hemos estudiado filosofía, sabemos que el principal problema en Kant es que muchas veces no sabemos lo que significan sus palabras. Eso porque, más que nada porque él tenía un vocabulario propio, que si fenómeno, que si noúmeno y que si tantas cosas más. Entonces, bueno, pues bueno, aclarar un poco a nivel conceptual todas estas cosas. Bueno, a mí me gustaría introducir esta intervención diciendo que yo he comprobado, cuando leía Kant todos estos días atrás, que el concepto de dignidad en Kant es un poco controvertido. Es decir, controvertido me refiero que hoy día se interpreta de muchas maneras. Cada uno deduce de lo que Kant dice, más de una persona, y algunos artículos en los que me ha apoyado, pues parece como que la dignidad en Kant le saca a cada uno su fruto o su jugo. Entonces es un concepto que, bueno, o es, mejor dicho, corrijo, es una realidad que bueno, hoy mismo, hoy día, pues muchos autores, muchos filósofos que han escrito sobre la dignidad en Kant, pues parecen interpretarla cada uno con su propio matiz, o le ven como una especie de poliedro al que le ven caras distintas, parece ser. Bueno, como ya Juana ha dicho, las dos obras fundamentales en las que Kant trata el tema de la dignidad es la fundamentación de la metafísica de las costumbres, y escrita en el año 1785, y en la crítica de la razón práctica, escrita 3 años después, en 1788. ¿Por qué estoy nombrando estas obras? Porque veremos cómo una cuestión fundamental en la dignidad humana, porque es que sin eso no se entiende la dignidad humana en Kant, una cosa fundamental que es el imperativo categórico, porque es que si no, sin el imperativo categórico la dignidad humana en Kant no se entiende, se queda como coja, es como una mesa que le quitamos una pata o las dos. Entonces es importante darnos cuenta de que en esas dos obras Kant pues va a reformular el imperativo categórico pues de distintas maneras. Él mismo va a decir en una parte de su obra que uno solo, que el imperativo categórico es uno solo, pero que, bueno, lo expresa con fórmulas distintas. Normalmente se recogen 3 fórmulas muy conocidas, que me pararé ahora después. Entonces, bueno, primer concepto a tener en cuenta, dignidad. Bueno, pues dignidad aquí, Kant lo que dice es que la dignidad es un valor absoluto, intrínseco de la persona. Y hace Kant ahí una especie de versus con el precio. Entonces, Kant habla del valor y del precium en latín. ¿Y en quién se apoya Kant un poco, por así decirlo? Porque, claro, tengamos en cuenta que Kant, a la vez que es una persona y que es un filósofo novedoso, no olvidemos el giro copernicano,
Es decir, a la vez que Kant es una persona que le da un giro a la filosofía y al pensamiento, pero Kant también es un gran depósito de la tradición filosófica. Kant se apoya mucho en el aristotelismo para algunas cosas, por ejemplo, en el tema de los fines y del telos. Y Kant, pues, en este caso, se va a apoyar en el estoicismo, concretamente en Epícteto y en Séneca, porque Epícteto y Séneca son dos estoicos que también hacen esa comparación y dicen que el hombre es un valor absoluto a diferencia del precio, que es un valor relativo, que es un valor comparativo. Entonces, el precio lo que hace es que le pone valor a las cosas en comparación con otras, o para reemplazarlas, o de manera relativa o equivalente. Sin embargo, la dignidad es una cosa que posee la persona y es algo absoluto, intrínseco, y no admite equivalencia el precio. Es una cosa absoluta en la persona y no admite equivalencia como el precio. Eso es lo primero. Después, claro, esto vamos enganchando. Lo bueno que tiene Kant es que una cosa te lleva a la otra. Hemos dicho que es un valor absoluto e intrínseco de la persona, la dignidad. Pero ¿qué son las personas para Kant? Pues claro, las personas para Kant son aquellas personas o aquellos seres que sus acciones le pueden ser imputables. Esto es importante también, porque Juan antes ha dicho que Kant es depositario de la tradición cristiana. Aquí lo vemos claramente. Para las personas que hayan estudiado teología, pues sabrán que una de las tesis básicas de la teología protestante, y no olvidemos que Kant venía de familia luterana, concretamente de una secta del luteranismo muy radical que era el pietismo, pues claro, la tesis fundamental de un protestante es que el ser humano es un ser que, bueno, está dañado por el pecado original, que por naturaleza es malvado, pero que en el momento en que ese ser tiene fe, dicen los protestantes, pues al tener fe Dios lo justifica. ¿Y cómo entienden la justificación los protestantes? Pues que Dios no le imputa a esa persona el pecado, el delito. Entonces, todas estas palabras de imputación de las acciones, es decir, el ser humano es un ser responsable al que se le pueden imputar, al que se le puede pedir cuenta de esas acciones que ha hecho. Eso es totalmente protestante. Entonces, Kant, por supuesto, tiene una influencia del protestantismo enorme. Bueno, entonces dice que a esas personas a las que se le pueden imputar o a las que se le puede atribuir una responsabilidad de sus acciones, son personas que no son mercancías, sino que son personas que son fines en sí mismos. Eso es lo que le hace a un ser persona, que es un fin en sí mismo, no es un medio. Es decir, la persona no es un instrumento. A una persona no se le puede instrumentalizar, sino que es un fin. Y los seres humanos recíprocamente tenemos que tratarnos como fines. Entonces, de aquí se desprende en Kant el respeto. Es decir, ¿en qué consiste para Kant básicamente el respeto entre personas? En que nos tratemos como un fin, todos, de manera recíproca, y no nos instrumentalicemos para fines o intereses propios o privados. Entonces, claro, las personas, aparte de ser fin en sí mismas, dice Kant, somos seres racionales. Pero ahí no acaba la cosa, dice Kant, somos también legisladores universales. Y aquí ya con todo esto que he dicho, enganchamos con el imperativo categórico. Esas son las fórmulas del imperativo categórico. El imperativo categórico es el que te dice actúa según aquellas máximas por cuyo medio puedas querer al mismo tiempo que se conviertan en ley universal. Otra fórmula del imperativo categórico, obra de tal manera, esta quizás de las más conocidas, que pueda usar la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de todo otro, siempre como un fin, al mismo tiempo como fin, y nunca meramente como medio. Y también tenemos una tercera fórmula también conocida, que dice, todo ser racional tiene que obrar como si fuera por sus máximas un miembro legislador en el reino universal de los fines. Pues ahí tenemos lo que es una persona para Kant, un ser racional, un legislador, un fin en sí mismo. La definición del imperativo categórico. Y bueno, ¿por qué estamos hablando entonces del imperativo categórico? Porque claro, estamos hablando de dignidad. Y entonces la dignidad, ¿qué es? ¿Cuál es el fundamento de esa dignidad humana? ¿De dónde le viene al hombre esa dignidad, ese valor absoluto? Dice Campo, el fundamento está en la moralidad, en la capacidad que tiene el ser humano de ser moral. Es decir,
Dicho de otra manera, los seres racionales somos seres morales y por eso tenemos dignidad. Entonces, daos cuenta, la moralidad para Kant no la utiliza aquí Kant en perspectiva axiológica, esto es importante, sino que la utiliza, y bueno, y si no la utiliza como perspectiva, desde una perspectiva axiológica, no lo utiliza tampoco desde una perspectiva ontológica. Sí, para Kant la dignidad no es algo ontológico. Me explico, para que no, esto no lleve a confusión. ¿Qué quiere decir para Kant que esto no es ontológico? Que para Kant dignidad no la tiene el ser humano por ser un ser biológico. Es decir, la dignidad no es para Kant algo genético. La dignidad la tiene el ser humano por ser un ser racional con capacidad moral. Entonces, para Kant, realmente, si nos paramos a pensar, y de aquí viene todo lo que he dicho en mi introducción, de aquí viene el que la dignidad en Kant sea una cosa controvertida hoy día y tenga a lo mejor interpretación un poco matizable, porque lo que tiene dignidad para Kant es la ley moral, es la moralidad, no el ser humano a nivel biológico, sino el ser humano en tanto en cuanto es un ser racional, es decir, moral. Entonces, claro, traigo a todo a la memoria esa frase tan bonita que tiene Kant. Bueno, no recuerdo en qué obra lo dice. Puede ser, lo más probable es que lo dijese en Lo Sublime y lo Bello, pero no lo recuerdo bien ahora. Pero hay una frase muy bonita de Kant que dice, hay dos cosas que causan en mí gran admiración. El cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral que hay en mi interior. Es que es eso. Es decir, ¿qué convierte al hombre en digno? La ley moral que lleva en su interior, por ser racional, por ser persona. Eso es lo que lo hace digno. No meramente porque sea biológicamente un ser humano, un Homo sapiens, no, sino porque es un ser racional. Entonces, bueno, la dignidad, por eso aquí voy a que la dignidad no es algo puramente ontológico o axiológico en Kant, sino más bien la dignidad es algo que reside en la ley moral. Y esa ley moral se especifica, como hemos dicho, en el imperativo categórico. Bueno, eso por otro lado. Para aportar algo más, la moralidad no es solamente fundamento de esa dignidad, sino que también es la condición para que un ser racional sea un fin en sí mismo. Claro, dice Kant, bueno, es que la moralidad es la condición sine qua non, un ser puede ser considerado un fin en sí mismo. Si no hubiera una moralidad, si no hubiera una ley moral, ¿cómo podríamos considerarnos recíprocamente con ese respeto? En el contexto de ese respeto, ¿cómo nos podríamos tratar los seres racionales como fin en sí mismos? No podríamos. Bueno, a mí me gustaría simplemente pararme en una distinción como un segundo paso, y es cómo Kant relaciona aquí dignidad con humanidad. Porque, claro, aquí la cuestión está en que, bueno, estamos hablando de la dignidad, pero claro, a Kant la dignidad le lleva, o el ser, esa persona, ese ser racional, le lleva, en cuanto a Kant, los seres racionales se juntan, forman una comunidad, un conjunto, de ahí se desprende la humanidad, dice Kant. La humanidad es esa comunidad de seres racionales. Entonces, ¿la humanidad qué sería para Kant? La humanidad la define Kant como la capacidad de proponerse en general algún fin. Es decir, para Kant la humanidad es esa mediadora diríamos, o bueno, si no queremos llamarlo esa mediación que hace que el individuo de alguna manera pueda atender a esas leyes morales. Es decir, para Kant, siempre que un individuo lesiona o anula la ley moral en él, está de alguna manera, bueno, pues no me quiero colar en lo que digo, pero de alguna manera está atentando contra la humanidad. Y para Kant la humanidad se desgasta en la manera en que nosotros, la humanidad, nuestra persona, pues no está obedeciendo a esas leyes morales. Entonces, a mí me gustaría simplemente, para ir terminando, pues dejar caer una cosa importante. Y es que la ética de Kant, para mí una cosa bonita que tiene la ética de Kant, es que la ética de Kant es una ética de obligaciones. Es decir, una ética más de deberes que de derechos. Es decir, para Kant, el que el ser humano tenga una dignidad por ser un ser con capacidad moral, por ser un ser racional en el que habita la ley moral en él, eso al ser humano le tiene que llevar a unas obligaciones.
Y al conjunto de los seres humanos como humanidad les tiene que llevar a unos deberes, más que a unos derechos. Entonces, para Kant la moral es esa obligación que tiene el ser humano en ir perfeccionándose o siendo virtuoso. De hecho, Kant en alguna parte de su obra a lo moral le va a llamar lo sagrado. Es como eso sagrado que tenemos. Esa capacidad, dice Kant, de discernir el hombre entre lo que es justo, entre lo que es injusto, entre lo que es bueno, entre lo que es malo. Dice Kant, esa capacidad que tenemos es algo sagrado que tenemos en nuestro interior. Entonces, el hombre está obligado a ir perfeccionándose en ese, bueno, en esa actuación, en esas acciones morales, en esa vida moral. Y la humanidad está llamada a ir perfeccionándose en esa vida moral. Y bueno, concluir simplemente mi intervención diciendo que actualmente lo que se entiende por dignidad no es lo que entendía Kant. Es verdad que la dignidad humana hoy día, tal como se expresa en los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera, es verdad que arranca de la tradición kantiana. Nosotros arrancamos de ahí, pero todos vemos que no es exactamente igual. En la, bueno, en la actualidad, la dignidad humana se entiende, bueno, como un valor inherente al ser humano genéticamente hablando. Si todo ser humano, pues por el mero hecho de nacer ser humano, es digno. Y Kant, según la, bueno, por lo menos según lo que yo he leído y entendido en Kant, que en Kant es difícil cogerle el tranquillo, pero según lo que yo he visto, Kant asocia esa dignidad a la ley moral. Y hoy día, bueno, tenemos que el ser humano, independientemente de su actuación moral, pues tiene una dignidad. Entonces, bueno, actualmente no hay mucho parecido, parece ser, entre la dignidad en Kant y cómo la entendemos hoy día. Pero sí es verdad que nuestra dignidad pues, arranca de la tradición kantiana y le debemos a Kant mucho. Entonces, bueno, pues con esto yo ya concluyo para no ir colándome, que me voy colando. Menos más que iba a hablar, que si llego a hablar mucho, os tengo aquí hasta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que has dejado muchas sugerencias que luego tenemos que seguir comentando. Es genético, es asiológico, es moral. Has dicho que es fundamentalmente moral, ¿no? Pero hablaremos. Entonces, Sergio Molina, tienes la palabra. Muchas gracias, Juana, y un saludo a todos. Me place compartir con ustedes esta experiencia en la que voy a tratar de ser muy breve y en la que no voy a hacer un acento en particular en algún pensador, porque en la instancia en que me encuentro realizando esta investigación y esta inquietud sobre la dignidad, estoy tomando de todos un poco. Incluso este mismo ejercicio les agradezco porque sirve para esta investigación que estoy realizando con la Universidad Pontificia de Salamanca. Y en ella me ha ayudado mucho uno de los invitados que ustedes pueden apreciar, que es Carlos Andrés Rodas, con quien también ahorita vamos a intercambiar algunos conceptos sobre la dignidad. Bienvenido el concepto, siempre sorprendiéndome, de Fernando Rielo. Y Juana, tú lo sabes porque se nos ha adelantado en muchos temas que yo vengo olfateando por ahí. Y claro, que me sorprendió en estos días cuando él mencionaba desde la potestad, la autoridad, la capacidad humana. Pues bien, me encanta, José Antonio, el acento que has hecho en Kant, porque también es un punto de partida que nosotros tomamos en cuenta dentro de esta investigación que estamos haciendo. Pero verás, José Antonio, y todos los asistentes, que nos hemos centrado un poco más en la dignidad como concepto social actual y como concepto manido, extraviado, y que es necesario y estamos todos llamados a reconducirlo. Y en eso me voy a centrar, le informo a todo el auditorio. La dignidad que se hace socialmente es una nominación de las personas que al mismo tiempo nominan a otras y que muchas veces está confundida con la notabilidad o con el poder, incluso con la riqueza. Es parece que una cualidad que hace sobresalir a una persona del colectivo y a veces se sobresale, todos lo sabemos, no propiamente por las características bondadosas. Luego hay que revisar entonces el día a día en el que se asigna valor ligeramente a los actos. A mí me llaman la atención ciertos usos
que las personas, y esto lo hago a partir de una observación de ese fenómeno social, como les digo, donde todos hablan de la dignidad de forma indiscriminada. Incluso a veces se habla de su opuesto y esa es la oportunidad que nos llevó a nosotros a ver que aquí algo malo estaba pasando, ¿no? Porque la gente habla de la indignidad, o sea, la gente dice que está indignada y la gente apela a que está indignada tal vez para querer decir que no está de acuerdo con. Y muchas veces en estas pesquisas que hemos nosotros adelantado nos damos cuenta que a lo mejor la expresión incluso está equivocada. A lo mejor si alguien sale de una reunión o de su trabajo diciendo que está indignado o de una oficina pública, a lo mejor lo que quiere decir es que está contrariado, exacerbado, indispuesto, rabioso, pero a lo mejor ni siquiera sabe qué es la dignidad. Entonces me llama la atención esos usos que vamos haciendo tan frecuentes sin conocer siquiera su significado, sin conocer la implicación. Las palabras, como les decía, se van haciendo comodines, manidas, corredores comunes con los que queremos decir algo sin que acertemos en el significado, ni siquiera en la intencionalidad que tenía el individuo en su momento. La dignidad es mi segundo tema de investigación después del amor y camino al tema de la esperanza que lo voy a abordar la próxima semana. Yo voy a ir leyendo algunos conceptos que he ido adelantando en el trabajo, luego de ver también, ese fue otro punto de partida de observación general de lo que vemos en el día a día cuando los políticos hablan, por ejemplo, de vivienda digna, las personas introyectan en su lenguaje el tema de comida digna, vestido digno, y como ya les decía, la gente dice que se encuentra indignada. Luego ahora estamos hablando incluso de muerte digna, voy más allá, hasta de sepultura digna, y más adelante entraríamos en ello. Esta introducción la leeré, es un párrafo corto. Según Montejano, una de las características del tiempo actual es el barullo de las ideas, es decir, la confusión en las inteligencias, y por esa razón es urgente huir a toda prisa de los clichés, los lugares comunes y los tópicos tan frecuentes en torno a los grandes temas atinentes a la antropología y la ética. Uno de esos temas, posiblemente el más importante de ellos, dada su amplitud y su trascendencia en la vida personal y social, y social, es el de la dignidad humana. Son básicamente dos preguntas que surgen cuando se escucha hablar o se lee acerca del concepto de dignidad humana, y a ellas nos referimos profundamente. La pregunta para el auditorio es: ¿a qué se refiere quien apela a la dignidad? ¿Algo inherente a la condición humana? ¿Una condición a conquistar mediante actos morales? ¿O una propiedad de los hombres de acuerdo al nivel social que ocupan? ¿Cuál es el fundamento ontológico de la dignidad humana? Al respecto, en nuestra investigación hemos pretendido aportar algunas ideas que nos pueden llevar a aclarar muchas inquietudes. Inquietudes, por ejemplo, como esta, que es la principal, y José Antonio, Pablo, a todos se las dejo, en la que Carlos Andrés y yo hemos trabajado, y es la pregunta central. ¿Podrá acaso establecerse un concepto de dignidad humana con base en los aportes del realismo metafísico y el personalismo filosófico que supere las confusiones que nosotros tenemos al respecto? Esa es la gran pregunta que nosotros podemos establecer. Sin duda, este concepto que resulta tan etéreo, hablando de la dignidad en ciertas invocaciones, como ya lo decía, vestido digno, oficio digno, trabajo digno, trato digno, trasciende a todas las culturas, cosmovisiones y a todas las religiones. ¿Qué significa para la humanidad? ¿Qué significa entonces para los estados? También es la pregunta. ¿Qué significa para los gobiernos? ¿Es acaso una incomodidad para el dirigente que deba garantizarla? Porque es que el mismo dirigente, los mismos estados y las instituciones son los que deben de procurar la dignidad, sobre ellos recae esa responsabilidad, y si ellos mismos no lo entienden, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Es un apelativo cosmético en las agendas políticas? La confusión en torno al concepto de dignidad humana está llevando a que ésta se reduzca a bandera de los que quieren expresar su malestar frente a la ineficacia y desatención puntual de las intenciones que los hacen sentir descontentos, en lo cual se corre el riesgo de que la importancia de la noción se opaque y la dignidad humana pase a ser uno más de los conceptos manidos y manipulados
que ya no significan nada para nadie, porque como dice Gómez Dávila, aquí lo cito, hay verdades que se marchitan si las sacan al sol con frecuencia. Para finalizar y darle paso a que continuemos en esta disertación, un objetivo general que también nosotros tenemos es establecer un concepto general de dignidad al que el hombre actual pueda apelar sin ambigüedades, sin imprecisiones, mediante un análisis de las antropologías propias del realismo metafísico y el personalismo filosófico. Desde luego, pues que está también determinados unos objetivos específicos que tiene esa misma investigación. Hacías una observación sobre la que ya también eh, trasegamos, José Antonio, y con esto quiero terminar. El tema es moral, el tema es ontológico, el tema lo dejamos solamente en el individuo que está por sí solo o exigimos de ese individuo el uso de lo volitivo. Aparece una inquietud frente a si podemos crear y hablar nosotros, Juana, Ascensión, una dignidad mínima, un punto en el que nos pongamos de acuerdo. Esa dignidad que además de ser conferida por la ontología, pudiera ser también merecida desde el acto, es decir, volitiva, como les decía, que determina que se es persona y saber si sobre esa persona recae el reconocimiento de digno, que recuerden que viene de afuera, ¿no? En consecuencia, viene de afuera y en merecimiento a los actos buenos, provechosos y virtuosos, así recae así y hacia los demás. ¿Digno de qué? Hablaríamos. ¿Digno de qué? Ya no solo se habla de muerte digna, sino de sepultura digna. Incluso decíamos, ¿y qué es ello? ¿Qué es esto de sepultura digna? Y pongámosle praxis, ya ser cubierto de sábanas, ya ser horizontalmente, con los ojos cerrados, el morir dignamente que tanto alude al no tener dolor, ¿y quién es el juez para determinarlo? La muerte digna para aquellos que son ungidos con óleo y aquellos que no fueron ungidos, entonces son indignos. Dejamos el debate y en ese trasegar vamos, y como les digo, es más desde la observación de un fenómeno diario, social desde luego, y en el que vemos a muchos culpables, o al menos a muchos concursantes, y no solamente las personas del común, sino también los gobiernos, las instituciones, y lo que nos recae también a los que estamos de paso en las academias. Muchas gracias. Continuemos, Juana. Muchísimas gracias. Has dejado muchas preguntas abiertas, ¿eh? Muchísimas gracias, Sergio. Ahora hablará Pablo Rodríguez. Cuando quieras, Pablo. ¿Te importa, Sergio, repetir la frase de Nicolás Gómez Dávila y lo que has dicho de la dignidad en política, que tal vez se ha convertido, has dicho, en un añadido cosmético, puede ser, o en un ornamento cosmético? Es que me ha gustado mucho. De acuerdo, Pablo, y ahí hay un tema a superar, que es el tema del mercadeo político, el marketing político, que se ha quedado solamente en la forma y en confundir a las personas con lo que ellas creen que ya es una realidad. Efectivamente, Nicolás Gómez Dávila cita, comillas, hay verdades que se marchitan si las sacan al sol con frecuencia. Sí. Texto del 2005, ya te voy a citar exactamente en qué parte hizo el comentario. Básicamente yo, Pablo. Era por tener la referencia porque me ha gustado mucho. Muchísimas gracias, como siempre, por poder estar en este seminario y por las intervenciones. Me ha hecho mucha ilusión que me preceda, o hablar después, mejor dicho, de Sergio, porque creo que aludía también a una parte importantísima de la dignidad, que hay que analizar, y que es cuánto hay de lugar común o cuánto hay ya de significante vacío en nuestro tiempo, ¿no? Recordando entonces al viejo Sócrates, ¿no? Y al gesto tan sano de su filosofía, que nos aconsejaba
siempre preguntarnos por cuántos lugares comunes nos manejamos con ellos, ¿no? Cuántos prejuicios gobiernan nuestra vida o cuántas palabras usamos y no sabemos realmente lo que queremos decir. Bien, yo he titulado mi intervención El problema de la forma de justificación o fundamentación de la dignidad. Es decir, aunque me voy a detener un poco en la etimología y sí, en lo que pueda significar el concepto de una forma muy básica, me gustaría sí, dirigir mi intervención hacia quizá lo más espinoso de este concepto, que es, ya ha ido saliendo, su origen, su fundamentación, su base, lo que justifica el concepto, lo que le da sentido, o de dónde viene, ¿no? De dónde viene que tengamos dignidad si es que la tenemos, ¿no? Entonces quizá voy a dedicar a algo más, a lo más espinoso de este concepto. Es verdad que tengo como tres partes, ¿no? Y la última era más la propuesta de Kant y cómo la propuesta de Kant lleva incluso a cuestiones interesantes como la extensión de la dignidad, si se puede extender o no a otros campos ontológicos, a otros estratos como los seres vivos, las distintas especies, los vegetales, ¿no? Los ecosistemas. No me dará tiempo, yo creo, a llegar hasta ahí. Ya a algunos que han intervenido antes ya han introducido bastante bien aspectos de Kant, ¿no? Bueno, el concepto de la dignidad es un concepto lábil, podríamos decir, escurridizo. Yo diría, no sé si existe o no, pero lo que es la dignidad al menos es un concepto precioso para pensarnos a nosotros mismos. ¿No? Eso seguro, no sé si existe o no, y si decimos que existe, desde qué posición, pero sí que es como una especie de herramienta para pensar, como un dispositivo perfecto que nos pone, como un espejo, ¿no? Que nos pone frente a nosotros mismos en un ejercicio de contemplación y reflexión antropológica. ¿Vale? Yo creo que eso no se podría discutir. Claro, la dignidad entraña el problema, y comienzo, del valor por sí mismo de algo. No solo de los seres humanos, sino el propio concepto implica eso, ¿no? Que algo tenga valor por sí mismo, no instrumentalmente, ¿no? Como ya ha dicho algún compañero antes. Entonces, sobre todo, lo que implica ese concepto es el espinoso y complicado camino de justificar el origen, el porqué, la razón que a su vez fundamenta ese valor. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Habría que recordar también a Aristóteles cuando abordamos un concepto como este y recordar eso que decía sobre la felicidad. Se preguntaba si tiene sentido preguntar para qué existe la felicidad. En Kant esa pregunta la podremos transponer, por así decirlo, y formularla pues algo así como: ¿tiene sentido preguntar para qué existen los seres humanos? ¿O tiene sentido preguntar, en el fondo, por conceptos como la dignidad? Bueno, la etimología del concepto, dado que nos da mucha información, como sabemos todos los que hemos estudiado filosofía, porque es un estrato muy significativo, ¿no? Cargado de historia, de la raíz del pensamiento que entraña cada concepto, pues la etimología de dignidad parece que viene del latín dignitas, y esta palabra de dignus. Dignus, digno, en latín es ser digno, vaya, no aclara nada, ser merecedor. Y esa palabra sí es interesante. La cuestión de ser merecedor, ahí es donde se juega todo, ¿no? En este concepto. Viene a su vez, al parecer, de una raíz indoeuropea que significa aceptación o acción de tomar, ¿vale? Entonces podríamos, y ya aquí es un juego que yo propongo, podríamos pensar que el digno es el que acepta o toma lo que merece, ¿no? Si el digno es merecedor y hay una raíz indoeuropea más antigua que es aceptación o acción de tomar, parece que el que es digno, el que tiene dignidad, a su vez lo que merece lo toma y se relaciona con ello. Estos dos sentidos histórico-lingüísticos conviven y digamos que van a estar mezclados tanto en el día a día, cuando se usa de forma coloquial, como teóricamente, ¿no? En la historia de la filosofía, pero me gustaría que nos centráramos en el primero, o que resonara constantemente en lo que queda de mi intervención.
El primer sentido es algo así como desempeñar un papel institucional correctamente. Vamos a ver, el que es dignus, el que es dignatario, se usa esa palabra también, es el que tiene un rol, está en un puesto y además es correcto, no fracasa en ese puesto. Y el hecho de estar en ese puesto, vamos a decir papel institucional, por usar una expresión, implica que mereces algo, implica que algo te tienen que dar o algo te pertenece. ¿Vale? Y ahí estaría, entiendo que ahí estaría la clave. También hay otro sentido que es distinto. No es per se, como estamos diciendo, no es de partida, no es por el papel que uno tiene, por lo que es, sino que históricamente se ha considerado digno también aquel que se granjea un merecimiento por sus acciones. Y esto ya es diferente, ¿no? Uno puede merecer cosas por lo que va haciendo. Entonces eso puede variar y puede merecer más o menos, pero la dignidad remite, yo creo, más a la cuestión de ese papel institucional que decimos, ¿no? Lo que somos determina que ya merecemos algo de partida, independientemente de lo que hagamos. Claro, es una especie de herencia o un merecimiento que a alguien se le debe en función de su valor propio. Aquí a mí me resonaba, pensando estos días, el ideal pindárico, ¿no? Ese llega a ser el que eres, esa componente un poco pindárica de esta etimología de la dignidad, podríamos reformularla diciendo, en vez de llega a ser el que eres, pues vive acorde al valor que tienes por ser quien eres, o llega a tratar a los demás como lo merecen por lo que son. Bien, es una especie de merecimiento aparentemente inmerecido, un merecimiento previo a toda acción que nos haga merecer algo ulteriormente, ¿no? No sé si hasta aquí más o menos se sigue, estáis más o menos de acuerdo. Centrémonos en ese primer sentido, ¿no? Entonces, dado que mi intervención gira sobre cómo podemos fundamentar o justificar o de dónde proviene nuestra dignidad, ese merecimiento de partida, ese merecimiento gratuito por lo que es cada cosa o por el papel institucional, entre comillas, de cada ser, podríamos enumerar, y a mí se me ha ocurrido esta clasificación, esta pequeña topología, ¿no? de tipos de fundamentaciones, pero seguro que encontráis más, o seguro que hay otras clasificaciones, o seguro que igual pues, hay alguna errónea, ¿no? Pero ha habido mucha disparidad de criterios en la historia de la filosofía, ¿no? Respecto a la sanción o al origen de la dignidad humana. Por ejemplo, se puede decir que viene de Dios, y esto ya ha salido en alguna intervención, ¿no? Esa dignidad, eso que merecemos sin haber hecho nada, eso que merecemos gratuitamente, tiene un fundamento teológico. Ya ha salido en alguna intervención. Podríamos hacer una distinción, no sé si os parece. Podríamos decir que o bien atribuimos dignidad teológicamente solo a los seres humanos por ser creados a imagen y semejanza, esa doctrina del Imago Dei de la que se hacía eco Juana antes y me gustaría saber cuánto toma Rielo, ¿no? de San Agustín. O bien, también, en teología, dentro de la teología cristiana, podríamos acordar o podríamos otorgar a toda criatura, fruto de la creación divina, una proporción en dignidad. ¿Vale? Eso también pues, se plantea, ¿no? en la historia. Una segunda vía de fundamentación, por la propia naturaleza o por la realidad biológica. Esta es la que decía antes el compañero, que no era la que Kant elegía. Pero sí, podríamos decir, por la propia naturaleza o la biología que tenemos una dignidad de partida, un valor, y en este caso un valor que viene de la vida, un valor vital. Otra vía, por el propio valor de los hechos y las acciones demostradas. Pues esto ya lo he mencionado, ¿no? También podríamos hacer un distingo, o bien en sentido individual o bien en sentido comunitario o plural. Una persona puede realizar unas acciones admirables, o dignas, que le conviertan en merecedor de una dignidad por esas acciones. Pero también podríamos pensarlo en sentido comunitario, más colectivo. En la historia ha habido hechos admirables
que han dado dignidad a pueblos, a comunidades, incluso a naciones, ¿no? ¿Vale? Otra vía también muy importante en la historia de fundamentación o de justificación de la dignidad para darle sentido. La mera convención, ¿no? El acuerdo. Esto sería más bien en el viejo debate no el ius naturalismo, sino el ius positivismo, ¿no? La cuestión de con el mero contrato, el mero acuerdo político, jurídico, legal, se sustentaría, sería la baldosa que sustentaría este espinoso concepto. Y ahora lo voy a decir muy rápido, pero había apuntado dos vías, no de justificación, sino de algún modo de disolución o de negación de la dignidad. Podríamos mencionar una posición nominalista por tomar digamos, la postura de Ockham, que dijera que el concepto de dignidad es un extra metafísico, es un extra innecesario, con ese pluralitas non ponenda sine necessitate, ¿no? No crees conceptos de más si no hay necesidad. Entonces podría decir Ockham, ¿no? Que es un sobrante o una sobreproducción lógica, ¿no? Porque se reduce en el fondo a otros hechos materiales, por ejemplo, al cuerpo, ¿no? Y al trato adecuado a cada tipo de realidad. Bueno, podría ser una posición más escéptica, pero que no abandona la moral, y una posición, podríamos decir, nihilista, que afirme la amoralidad, pues que dijera que no tiene ningún sentido hablar de la dignidad y que es una pura invención pragmática, ¿no? Del miedo humano, un fantasma metafísico. Bien, pues eso era fundamentalmente lo que quería plantear, tanto la etimología como estas vías, no sé qué, si os parece y si podría pensarse en alguna más o en alguna que no está bien definida. Y la tercera parte, ya digo, la había titulado El canon ético imperante del concepto de dignidad, ¿no? El concepto kantiano moderno e ilustrado. Y de hecho lo afirma de la Cortina en el libro que le agradezco a Juana la recomendación, ¿no? Las fronteras de la persona. Sí, sin Kant no se entiende nuestra posición actual respecto a la dignidad, respecto a los derechos humanos. Pero el problema, entonces no voy a decir lo que tenía de Kant porque ya ha salido y mucho mejor de lo que yo podría decirlo, ¿no? La mayoría de cosas, pero es verdad que con la posición de Kant, en su posición trascendental, ¿no? De justificación de la dignidad, surgen los problemas por sus límites y por sus fronteras, ¿no? Que podríamos decir que son difusas, ¿no? Esto podría aparecer, este problema, al hablar de si se puede extender o no ese concepto a otras realidades. Entonces, ya digo, me lo salto porque lo ha dicho algún compañero antes. Kant hace una igualdad entre lo que es persona, que ya lo hemos definido, fin en sí mismo, valor intrínseco, dignidad. O sea, podríamos hacer como una especie de ecuación, una igualación de todos esos conceptos. Entonces, bueno, termino con una imagen que me ha gustado investigando este concepto y con unas preguntas, dejándolas así un poco abiertas. El problema de extender o no la dignidad, ese concepto, el problema de ir más allá de nuestras fronteras. Se cuenta, al parecer, que Empédocles creía en la reencarnación, en la metempsicosis, y que establecía una jerarquía de seres más dignos unos que otros, y uno, si iba, digamos, teniendo éxito moralmente, iba escalando en esa escala de seres. Entonces es interesante como la mejor planta, el mejor vegetal, para el más digno, para Empédocles era el laurel, para el animal más excelso y más digno es el león, y dentro de los seres humanos también hay escalas de dignidad. El vidente, dice, el cantor, el médico y el gobernante, ¿no? Entonces hace una gradación ontológica de, pues en este caso sí, del concepto que nos ocupa, ¿no? De la dignidad. Entonces ya desde antiguo podemos decir que se intuye que se puede plantear con sentido la pregunta en torno a si el valor propio consignado a los seres humanos es un hecho exclusivo de nuestra especie o no lo es, ¿no? Entonces, termino con estos interrogantes y os agradezco la escucha y la reunión como líneas de fuga, ¿no? De esta intervención. ¿Se puede perder la dignidad? Con lo que decía antes,
¿no? Creo que era José Antonio. Si perdemos la racionalidad, por ejemplo, perderíamos esa dignidad en sentido kantiano. ¿Qué ocurre con los discapacitados o alguien en un estado vegetativo? Se puede hablar de diferentes tipos o grados de dignidad. A lo mejor dignidad humana es un tipo, un grado de dignidad, se podría hablar de otros. Hay un merecimiento de trato según sea cada tipo de ser. ¿Vale? Y bueno, terminar diciéndoos que uno de los grandes textos de Kant, que es la Ilustración, acaba, la última palabra es la palabra dignidad. Y precisamente para decir, cuando los gobernantes, cuando los gobiernos vayan siendo mejores, lo que harán es estimar, paladear mucho más lo que es la dignidad humana, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que ha dejado muchísimas cuestiones que esperemos que las podamos tratar ahora. Y ahora pues tiene la palabra Felipe Roca. Cuando quieras, Felipe. Muchas gracias, Juana. Bueno, en primer lugar, hola de nuevo a todos. Algunos de vosotros pues no tienen el gusto de conoceros. Creo que a Sergio, a Gema, a Diana y a Javier, no lo sé, porque por la imagen que tienes pues no te recuerdo, desde luego. Pero de veras, para mí siempre un gusto estar aquí y me disculpo porque en otras ocasiones pues no pude estar. Han salido cosas interesantísimas. Yo también de nuevo voy a intentar ser brevísimo. De José Antonio, la verdad es que esa distinción inicial que hiciste entre la dignidad biológica y la dignidad moral, o el origen de la dignidad, si biológica o moral, a mí me invitaba a pensar en la palabra genético que utiliza Fernando Rielo, porque, bueno, no sé si está a caballo entre ambos, pero creo que sí que podría unir esas dos realidades, porque creo que le da sentido, tal vez. Porque, vamos, al menos así lo entiendo yo, lo genético es el vínculo en el hombre. Y el vínculo no es el logos como algo racional, sino el verbo como amor, como una acción. Y claro, si la dignidad es dependiente de lo moral, pues viene la pregunta que hacía, a la que nos invitaba a pensar esto Pablo, que es claro que ocurre con los seres que tal vez nosotros no concebimos como racionales, empezando por los fetos, acabando tal vez por, obviamente están los animales, pero en la cuestión de los seres humanos, las personas discapacitadas o demás, pues es que todo tiene unas implicaciones severas, ¿no? Bueno, la verdad es que vuestras aportaciones me han servido muchísimo. Y luego me ha gustado también la frase, la de digno, bueno, la frase que Pablo habías hecho esa lectura desde la etimología y me quedo con ese digno quien acepta lo que merece. Entonces yo me he puesto a pensar bueno, me he puesto a pensar también en la labor que hacemos en la Juventud Vidente con muchos niños y muchos jóvenes y adolescentes que no se consideran, en muchos casos, pues está el tema de la autoestima y no se consideran merecedores de muchas cosas, del bien y sobre todo de amar. O sea, no sé, no creen que merecen ni ser amados ni que merecen amar. Bueno, en fin, una serie de cosas que os doy las gracias porque a las que me habéis hecho, a las que me habéis invitado a pensar. Bueno, yo traigo mi particular reflexión acerca de la dignidad humana y los retos actuales. Algunos de ellos han ido saliendo aquí. Yo me voy a centrar en una pequeña crítica que le hago a los derechos humanos, tal y como los concebimos hoy. Y bueno, ya sin más dilación voy a empezar. Como os decía, hace un tiempo llegué a la conclusión de la insuficiencia de los derechos humanos tal y como los concebimos a día de hoy. Y con ese tal y como los concebimos a día de hoy, hablo también en gran medida de lo que mencionaba, creo que era Sergio, ¿verdad? Sí, nuestro compañero Sergio Molina hablaba un poco, ¿no? De cómo concebimos los derechos y los derechos humanos en concreto, ¿no? Que se supone que deben tener un anclaje en la dignidad humana. Pues a esta conclusión de la insuficiencia de los derechos humanos llegué no porque esté obviamente en desacuerdo con ellos, faltaría más, ¿verdad? Sino porque creo que carecen, en cierto modo, de un fundamento metafísico explícito. Y esta es la cuestión.
que yo quiero traer aquí, ¿no? Un fundamento metafísico explícito. Y yo creo que tal vez tendríamos que plantearnos esa explicitación. Entonces, ahora bien entiendo que esta crítica que hago a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entiendo que es una crítica tal vez parcialmente injusta, y esto es, bueno, por dos razones que os voy a plantear a continuación. Bueno, en realidad una reflexión profunda acerca de los derechos humanos nos abocaría necesariamente a una conclusión tal que respondiera a preguntas que yo creo que ya han salido, que es ¿por qué es digno el hombre? ¿De qué es digno? ¿Y de dónde le viene tal dignidad? Bueno, yo simplemente en esta breve reflexión no quiero responder a estas preguntas que ya han salido y que creo que en concreto Fernando Rielo tiene mucho que decir al respecto. Más bien quiero apuntar al problema que supone que no hagamos explícita, como decía, la razón por la cual sostenemos que el ser humano tiene una dignidad y por qué es menester defender esa dignidad del ser humano. En primer lugar, la parcial injusticia de la que hablo, la parcial injusticia de mi crítica a la Declaración de los Derechos Humanos, por un lado es que, aunque no sea explícita, sí que creo que hay una razón implícita, en ocasiones tácita tal vez, que justifica la mera posibilidad de pensar que existe una cosa tal como una dignidad del hombre. Y por otra parte, la otra injusticia parcial es el argumento de la conveniencia o el contrato, que ya se ha hablado un poco del tema de la conveniencia y del contrato, creo que lo ha mencionado Pablo, y de eso hablaré a continuación. Bueno, una de las críticas que hago a la Declaración de los Derechos Humanos, siempre hablando de ellos en el contexto de la actualidad, es que en ocasiones su realidad se hace dependiente de su materialización. Es decir, que primero hay quien considera que los derechos humanos son exclusivamente algo que hay que conseguir en un sentido fáctico material, por decirlo de algún modo, y en segundo lugar, que dichos derechos no existen, no son reales, hasta que las instituciones, es decir, los estados y las soberanías de las que emanan, los adoptan. Sin embargo, esta no es la única crítica que le haría a los derechos humanos, en tanto que insuficientes. Más bien, otra crítica podría ser que una concepción materialista de estos derechos nos llevaría a pensar que únicamente son válidos los derechos humanos porque hemos consensuado, pactado o convenido que esto debe ser así. Yo creo que no es suficiente creer que los derechos humanos son válidos únicamente porque son una necesidad para paliar nuestras enemistades o porque, por ende, los hemos convenido así, como podríamos haber convenido otra cosa. Yo creo que debe haber una causa mayor para sostener la dignidad del hombre. Una visión materialista de los derechos humanos es insuficiente en la medida en que el razonamiento contractualista, ese de la conveniencia, no justifica el hecho de la dignidad humana. Simplemente lo asiente, lo sanciona, lo reconoce, pero no lo justifica, es decir, no explicita por qué hay una dignidad humana y en qué consiste. Dicho esto, entiendo por justificación, obviamente, el dar razón de ser de algo, ¿verdad? Y he de reconocer que mi crítica del argumento de la conveniencia o del contrato es al menos parcialmente injusta. ¿Y por qué digo esto? Bueno, aunque es cierto que la justificación del contrato o la conveniencia no me es una justificación suficiente, ¿no? Concedo eso, ni tampoco, bueno, en realidad no me parece una justificación en absoluto. También es cierto que al menos en términos materiales o en términos lógicos parece no haber otra forma de sancionar cualquier derecho, ¿no? Al menos en un sentido jurídicamente positivo, ¿no? Entonces, en términos materiales no hay otra forma de plantear el derecho más que desde el consenso, es decir, desde el contrato. Materialmente, los derechos humanos solo se pueden plantear, es decir, llevar a cabo, poner en práctica desde el consenso entre los hombres. Pero al mismo tiempo, que no hay otra forma más que el contrato para justificar materialmente los derechos humanos y la dignidad humana que pretenden custodiar. Este mismo hecho supone, yo creo, la gran tragedia del materialismo. Pues el contrato per se no distingue, al menos formalmente, la validez moral de sus opciones. Es decir, igual que se ha decidido por contrato o por convenio que el ser humano tiene una dignidad, se podría haber decidido lo contrario. Bueno,
yo creo que, como vemos, el reto de nuestros tiempos es mayúsculo porque precisamente la lógica que sigue el materialismo y el positivismo no nos permite justificar, es decir, dar razón de ser de la dignidad humana y tampoco defenderla como es preciso, ¿no? Al menos creo yo. Ahora bien, existe un precedente y bueno, yo creo que como poco curioso, que puede valer la pena recoger y siendo muy sintético, quiero traer el ejemplo del derecho de asilo en la cristiandad, entendido como prederecho fundamental. Y hablo de este derecho de asilo en la cristiandad como prederecho fundamental gracias a un amigo que es Hipólito Rico, que es el hermano de un misionero y, bueno, él habla de esto en su tesis doctoral. Y para resumirlo, los aspectos clave que permiten pensar el derecho de asilo en la cristiandad como un prederecho fundamental se resumen en: uno, que se confería a todos los hombres y mujeres por el hecho de ser hombres, es decir, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios y por ende con una dignidad. En segundo lugar, se considera el derecho de asilo en la cristiandad como un prederecho fundamental en la medida en que consiguió cumplir su cometido en un sentido fáctico y material, aliviando penas, salvando muchas vidas y consiguiendo efectivamente hacer justicia frente a la desproporción y la injusticia. Y en tercer lugar, sobre todo, que se desarrolló a través de la historia de la cristiandad en un modo muy particular, y es que primero se dio como un fenómeno, luego como una costumbre y finalmente como un derecho. Es decir, me voy a centrar en este último punto y ya con esto acabo. Es en el tercero de estos puntos, como digo, me quería centrar porque el Evangelio y la forma de vida cristiana o la forma cristiana de concebir la existencia empujó a los cristianos de antaño a defender la dignidad de los seres humanos antes de que ésta fuera un derecho. Por eso hablamos de prederecho fundamental. Y en muchas ocasiones lo hacían incluso en contra de la legalidad vigente. Esta defensa de la dignidad humana se realizó en su sentido más explícitamente fáctico, es decir, se llevó a cabo y al mismo tiempo se hizo sin omisión alguna de su explícita razón de ser, es decir, la imagen y semejanza del hombre con respecto a Dios. Es decir, de nuevo, tal vez una o si no la razón de ser precisamente de la dignidad del hombre. Por ello tenemos precedentes, yo creo, históricos de cómo el derecho, la razón y el amor, porque la razón que empujaba a los cristianos a poner en juego su propia vida para dar asilo a las personas era el amor, no era otra. Entonces tenemos un ejemplo cómo el derecho, la razón y el amor pueden y tal vez deben ir de la mano para justificar verdaderamente la dignidad del hombre. Entonces yo veo en el caso del derecho de asilo en la cristiandad que no existe margen de error. La validez moral y la posibilidad legal de una proposición distinta a la preeminencia de la dignidad humana es imposible en el derecho del asilo en la cristiandad. Por esto y por todo lo anterior, bueno, creo que es una necesidad urgente que revisemos las fuentes de nuestro derecho y la forma en que justificamos la preeminencia de los derechos humanos. Yo creo que una justificación que no esté anclada en una propuesta existencial siempre será insuficiente. Es decir, hablo de una justificación anclada en una propuesta existencial, hablo de una propuesta tal que nos invite, que nos aboque a poner en juego nuestras vidas, ¿no? A mí la insuficiencia que me suscitan los derechos humanos es que no apela a un compromiso personal explícito, ¿no? Y en cambio yo veo pues en ese derecho a asilo en la cristiandad un funcionamiento al menos distinto, ¿no? Bueno, en fin, esto es todo y de verdad a mí me han encantado vuestras aportaciones y espero que nos dé tiempo a compartir un poquito más. Muchísimas gracias, Felipe. Un problema además de enorme actualidad, derecho de asilo, es decir, ¿qué hacemos con nuestros refugiados, ¿no? Con nuestros emigrantes? El problema de la fundamentación metafísica por la cual también ha empezado José Antonio, es un derecho ontológico. Bueno, yo creo que se ha dicho muchas cosas.
no quiero ser yo la primera que hable porque ya he hablado. Entonces tenemos ahora la palabra, o sea, levantamos la mano o lo que hacemos es empezar a hablar, porque no veo no sé si voy a ver vuestras manos levantadas. Hoy tengo otro ordenador y no sé si lo voy a ver, pero cualquiera puede empezar a hablar y se le concede la palabra. Pues tenemos unos minutos para este coloquio posterior. José Antonio. Bueno, creo que ha levantado la mano antes que yo Carlos Andrés. Debería de hablar él antes. Venga, pues Carlos Andrés, que no le veo, ya veo que no os veo a todos. Ah, sí, ahora lo veo. Muy bien, Carlos Andrés. Bien, ¿qué tal? Nuevamente, pues un saludo, muchas gracias por las ideas tan interesantes y bien formuladas que nos compartieron los demás. De todo lo que pude escuchar, pues efectivamente coincido plenamente con los planteamientos. Evidentemente estoy mucho más cerca, como ya lo decía Sergio, a su investigación, porque lo he ido acompañando y eso me ha permitido profundizar, sobre todo en este último aspecto que mencionaba Felipe, de la fundamentación metafísica del concepto de dignidad, acercándome a autores que desde mis años de pregrado había querido estudiar a fondo y no había tenido esa posibilidad, ¿no? Esa oportunidad. Por ejemplo, Victorino Rodríguez, Eudaldo Forment, también autores como el padre Abelardo Lobato, cuando habla de la metaantropología, es decir, ese estudio sobre lo que fundamenta una antropología tomista, porque efectivamente el trasfondo de todos estos autores es Santo Tomás. Bueno, creo que el tema más interesante es efectivamente el de la fundamentación metafísica explícita a la que hacía referencia Felipe. Y pienso también algo muy importante que este año que estamos conmemorando los 40 años de Tras la Virtud de Alasdair MacIntyre, que él en este libro, creo que su gran aporte es que en la modernidad hemos venido discutiendo desde distintas corrientes filosóficas en torno a una serie de conceptos, pero la discusión está abocada al fracaso porque el significado, digamos, el contenido material que desde esas corrientes se le da a esos conceptos es totalmente antagónico. Entonces no hay manera de que se pueda llegar a puntos de encuentro porque efectivamente no hay un punto de partida en común, que es lo que según Aristóteles se requiere para cualquier discusión. Y pienso que el caso de la dignidad es paradigmático en términos de ilustrar esto que describe MacIntyre. El mejor ejemplo, a su vez, es el de la eutanasia, ¿no? Mientras los favorables a la eutanasia afirman que es una muerte digna, los opositores, quienes defienden más bien la ortotanasia, dicen que no, que la muerte digna es efectivamente respetar el fin natural. Entonces se está usando el mismo concepto de muerte digna para defender dos cosas totalmente opuestas y esto pues muestra el descalabro en el que nos encontramos. Pienso que son cuestiones que deben ocupar a la filosofía y como decía también al final Felipe, nosotros debemos cuestionar el fundamento moderno del derecho, el ordenamiento jurídico moderno en general y sobre todo el positivismo jurídico que sigue campeando a sus anchas, no solamente en el ámbito legislativo, sino en el académico. Se consideró en alguna época, digamos, que el constructivismo kantiano vía, digamos, Rawls o algunas ideas de Habermas
había sido una superación del positivismo jurídico, pero yo creo que queda entrampado precisamente en esa carencia del fundamento metafísico, y por eso el naturalismo clásico cristiano al que yo me suscribo y sobre el que he estudiado, y me parece que es la corriente más acertada en el ámbito de la filosofía del derecho, pues siempre le ha hecho ese señalamiento por la carencia de una metaantropología, de una fundamentación, y pues nuevamente como para cerrar en círculo, pienso que es el tema al que deberíamos abocarnos y del que dependen todas las demás discusiones y preguntas que aquí se han enunciado. Y pues me llama mucho la atención el libro de Fernando Rielo, que no lo conocía y que pues me apresuro a conseguir, porque efectivamente creo que lo que desemboca en toda búsqueda antropológica es la mística, y de modo muy especial la pregunta por la dignidad nos hace llegar a la teología natural, a la teología dogmática y a la perfección cristiana, que es como el padre Rollo Marín pues define la mística, ¿no? Esa es la perfección de los cristianos. Nuevamente muy agradecido y muy dignado en esta ocasión por poder acompañar. Muy amables. Muchísimas gracias, Carlos Andrés. Pues si os parece, le doy la palabra a José Antonio, que se la ha levantado, y luego a Javi, a Javier, o Javi, para los amigos. Pues José Antonio. Bueno, a mí me han llamado la atención, son tantas cuestiones las que han quedado abiertas, pues que aquí podríamos estar 3 días seguidos sin dormir, hablando. Entonces, bueno, esto y además es muy apasionante, esto, y además dan ganas de quedarse en vigilia hablando de esto. Bueno, a mí me han llamado la atención 2 cuestiones. Una de ellas ha sido una que ha dicho nuestro compañero Pablo Rodríguez, que ha utilizado una expresión que a mí me ha llamado la atención. Es una expresión, la verdad, muy ilustradora. Dice, la dignidad es un valor intrínseco o es un fantasma metafísico. Eso de fantasma metafísico me ha gustado. Me ha gustado. Bueno, es muy shakespeariano, parece esa expresión. Bueno, yo creo, yo voy a hablar desde mi intervención, lógicamente, porque, yo voy a hablar desde Kant. Yo creo que para Kant la dignidad no un fantasma metafísico, desde luego, pero es que tampoco lo es para mí, por una razón muy sencilla, y en esto Kant me ilumina. Me ilumina. No puede ser un fantasma metafísico una cosa eh, que lleva interiormente el ser humano, que es la ley moral, y que ese ser humano, por el mero hecho de ser persona, ser racional, fin en sí mismo, dice Kant, eso que denominamos persona, dice Kant, es alguien autónomo, con voluntad libre, dice Kant, y esto es importante, es una persona que se hace preguntas, que discierne. Entonces yo creo que una persona que por naturaleza tiene la capacidad de discernir entre lo justo y lo injusto, yo, por ejemplo, yo que soy profesor en un instituto, pues bueno, a mis alumnos se lo digo en filosofía. Digo, ¿vosotros os necesitan explicaros cuando una cosa hacéis mal? Me dicen, no. Me dicen, no, cuando hacemos algo mal lo sabemos. Digo, vosotros sabéis, le digo yo a mis alumnos, yo es que en eso soy un poco balmesiano. Balmes era muy dado a hacer preguntas así muy básicas, en las que Balmes se cuestionaba las cosas. Entonces yo le digo a mis alumnos, cuando vosotros hacéis algo mal, necesitáis que os lo digan. Vosotros sabéis que eso está mal. Vosotros cuando empezáis a tener conciencia de las cosas, pues sabéis lo que está mal y lo que está bien. Prácticamente no lo tenemos mucho que decir. Tenemos que guiaros, tenemos que puliros, pero cuando hacéis algo mal, cuando sois pequeños y se os cae un jarrón que le gusta mucho a vuestra mamá y lo rompéis, digo, vosotros sabéis que se va a enfadar y que eso parece que no está muy bien del todo lo que habéis hecho. Bueno, pues cogiendo este ejemplo un poco básico, pero en definitiva es lo que dice Kant. Las personas tenemos capacidad de discernir y de obrar moralmente, porque existe una ley moral en nosotros. No puede ser un fantasma metafísico. Nosotros por naturaleza podemos discernir lo que es justo y lo que es injusto. Y podemos obrar conforme a ese discernimiento. Yo lo creo así. Y esa
eso sería la respuesta que Kant daría a eso. Por supuesto, el ser humano, la dignidad es un valor intrínseco, por supuesto, porque es una persona que discierne, que una persona es un ser racional, con una ley moral. Bueno, y luego, pues, otra cosa que me ha llamado mucho la atención ha sido la cuestión que también creo que la ha dicho Pablo, bueno, y no sé si también la ha dicho Sergio. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las personas dementes? ¿Qué pasa con los niños? También creo que Felipe Roca lo ha dicho, me parece. No estoy seguro. Tantas cosas han dicho que yo ya me pierdo. ¿Qué pasa con las personas? Pues, por ejemplo, nadie ha mencionado a las personas que tienen un accidente y se dan en la cabeza un golpe y pierden todo tipo de capacidad racional. Bueno, ¿qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con, bueno, bueno, se ha hablado también de los que aún no han nacido? Bueno, ¿qué pasa con esas cosas? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, yo pienso que, claro, tengamos en cuenta, respondo también desde Kant. Bueno, es verdad que Kant tiene una cosa que un poco parece dificultar el comprender esto. Kant tiene una cosa que es el principio de personificación. La ética kantiana se basa en un principio de personificación. ¿Esto qué quiere decir? Porque la ética kantiana se basa en que la humanidad es esa capacidad de autodeterminación. Es decir, la humanidad es respetada en la persona concreta. Es decir, cada uno de nosotros encarnamos la humanidad. La humanidad está representada en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues parece que eso estorba mucho para decir, bueno, pues si el concepto de dignidad en Kant está ligado a esa capacidad moral, no olvidemos que para Kant la capacidad moral es lo mismo que decir la razón pura práctica. Para Kant está la razón teorética y está la razón práctica, que es la moral. Bueno, pues esa dignidad que está ligada a la capacidad racional, ¿qué pasa con un niño que aún no tiene capacidad racional, con los animales? Bueno, la verdad, Kant no parece dejar muy claro ese tema, pero bueno, Kant, en los escritos que él tiene sobre filosofía del derecho y en algunos escritos que él tiene sobre pedagogía, Kant lo dice bien claro. Es decir, Kant deja bien claro de que el ser humano tiene supuestos deberes, tiene unos deberes, bueno, parece utilizar un poco el tema a nivel indirecto, tiene unos deberes con esas personas. Es decir, por el mero hecho, por ser esas personas racionales, aunque no sean conscientes de eso, aunque no puedan actuar. Pero Kant, que dice en esas lecciones que tiene de derecho, de filosofía del derecho, dice que en los niños hay una capacidad racional en germen. Por tanto, y bueno, es verdad que Kant solamente trata el tema de los niños, vale, pero por lógica podemos extrapolarlo a otras cosas. Una persona que ha tenido un accidente y se ha dado un golpe no ha querido él dejar de ser racional. Las circunstancias lo han llevado un poco a perder esa racionalidad o a no ser consciente de ello. Los animales, lógicamente, no la tienen, pero curiosamente Kant, respecto a los animales, dice, bueno, nosotros tenemos un deber para con los animales. Tenemos que respetarlos, dice Kant, porque respetando a los animales potenciamos el respeto a los demás. Entonces, daos cuenta como Kant en algunas cosas, es decir, Kant no era tonto, lógicamente, y era consciente de que, eh, de que esa capacidad racional que tenemos las personas, si no se pueden utilizar, como en el caso de los niños, porque aún los niños estén en crecimiento y no sean conscientes del todo, pero esos niños merecen un respeto porque son seres racionales que poseen una capacidad racional en germen y que es una capacidad que se debe de ir desplegando poco a poco. Y como digo, eso lo podríamos extrapolar a otros ejemplos. Entonces, bueno, eso de que la dignidad, eh, estando ligada a la moralidad, es extensible o se puede, bueno, yo creo que sí, yo creo que Kant, no porque Kant vincule la dignidad a la moralidad, no por eso quiere decir que los seres humanos no seamos racionales, pero por distintas circunstancias, pues no podamos hacer uso de esa racionalidad. Una cosa es que seamos seres racionales y otra cosa es que podamos o no, la otra cuestión es si en qué caso se puede hacer uso de esa racionalidad o no.
en las que muchas veces, o en las que todas las veces nosotros no somos dueños de poder haber perdido no esa racionalidad, esa capacidad moral. Bueno, a mí la intervención de Juana me ha gustado mucho porque, claro, yo comparto la idea de Fernando Rielo, yo comparto de que nosotros somos, hay una divina presencia en nosotros y eso es lo que nos capacita de ser dignos, desde luego. Yo comparto eso. Pero comparto lo de Fernando Rielo y también me gustaría que Kant se cogiese de la mano de Fernando Rielo, porque también la dignidad está en las acciones, en nuestras acciones. También lo que hace digno al ser humano es su obrar. Eso no lo perdamos de vista. Y además el obrar está muy presente en la teología cristiana. Ya lo decía Santiago en su epístola, una fe sin obra es una fe cadavérica. Es decir, las obras son muy importantes. Y al hombre lo dignifica su obrar. Y al hombre le hace ser virtuoso su obrar. El hombre va obrando y se va haciendo virtuoso. Entonces yo creo que la dignidad es un conjunto de esas dos cosas. Es algo ontológico, pero algo ontológico que vamos potenciando y vamos haciéndolo fuerte en nosotros y haciéndolo que crezca con nuestra obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No podemos subrayar todo lo que has dicho, pero estamos muy de acuerdo. Este es un plural majestático, estoy muy de acuerdo. Pero le quiero dar la palabra a Javi y luego a Felipe. Javi, cuando tú quieras, ¿eh? ¿Si me veis y me escucha? Vale, perfecto. Se te ve y se te escucha, Javi. Estupendo. Vale, bueno, yo no tengo ni la mitad de conocimientos que mis compañeros que han intervenido, pero bueno, yo voy a aportar lo que creo que pueda aportar y vamos a ello. Yo quería intentar responder, o por lo menos intentar abordar de alguna forma una de las preguntas que hizo Pablo sobre la dignidad en las personas con necesidades especiales y en estado vegetativo. Y bueno, yo personalmente en lo que tengo fe, vamos a decir, especialmente es en la concepción que comentó Juana de Fernando Rielo, de que al final la dignidad reside en el espíritu, que es como la huella a lo mejor divina. Y pues yo creo que esas personas, al igual que vamos a decir que las personas normatípicas, también tendrían ese sello, esa huella. Y que al final estar haciendo esa clasificación jerárquica, como por ejemplo hacía Empédocles, creo que se llamaba, no me acuerdo quién le mencionó. Empédocles, sí, sí. Sí, vale. Pues estaría un poco retomando esa visión pragmática que se tiene sobre la dignidad, que yo creo que hemos criticado de forma indirecta. Por ende, creo que al final esas personas tienen la misma dignidad que el resto. Y luego me gustaría también un poco retomar las palabras de José Antonio de un poco ese debate que se tiene sobre esa moral que a veces tenemos de forma innata, ¿no? Que incluso los niños tienen. Y me pareció muy curioso porque a mí algo que me pasó el otro día en mi clase con niños y niñas de 4 años, es que muchas veces cuando ellos hacen algo mal, como por ejemplo agredir a un compañero, ya sea de forma verbal o física, es como que te miran de reojo a ver si tú les estás viendo o no, porque sin necesidad de que tú les digas nada, ellos saben que está mal. Y muchas veces en el que tienes una conversación con ellos por lo que han hecho, sin que tú les llegues a castigar, muchas veces van a por ti y te dicen, perdón, lo he hecho mal. O sea, ya no es solamente a lo mejor ese condicionamiento que podrían tener, ¿no? De que tú le castigues o de tener algún tipo de consecuencia negativa. Ellos mismos son conscientes de que agredir a un compañero está mal, incluso en una edad de 4 años que en los estudios del desarrollo consideran que es una edad en la que el egocentrismo está muy presente. Entonces, no sé, yo creo que tener en cuenta estos actos que pasan, bueno, estos sucesos, mejor dicho, pues da mucho que pensar. Y bueno, aquí terminaría mi intervención, que quiero que más gente pueda aportar algo bueno. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javi. Claro que aporta mucho. Felipe. Bueno, muchas gracias, Javi, también. Sobre todo por el anclaje real que has hecho. O sea, llevar la filosofía a la vida real, a tu clase con los niños. Y es que precisamente eso es lo que me ha ocurrido también a mí al pensar todas estas cosas con la labor que hacemos en mi caso, con jóvenes y adolescentes, ¿no? A los cuales a veces no les saco más que un año o dos, ¿no? Pero a veces la vida nos pone en esos sitios. Y es que, claro, cuando hablamos, por ejemplo, yo siempre he pensado, ¿no?, en el ser humano como... Yo personalmente, a mí siempre la definición del hombre como ser racional me ha sido insuficiente porque mi experiencia vital me ha enseñado que mi vida, lo que a mí me define como ser humano no es mi racionalidad, es mi capacidad de amar. O sea, eso es lo que define mi vida. Esa es mi experiencia, ¿no? La experiencia también es subjetiva, podemos entrar en ese tema. Mejor no, porque si no ya se nos va. Pero al menos por eso a mí siempre, no quiero decir que me chirríe, pero es que simplemente me es insuficiente la definición, en el fondo, aristotélica del hombre, de que el hombre es un animal racional. No. Bueno, sí, es racional, tiene la capacidad de razonar, pero tiene algo más, ¿no? Entonces, yo estaba pensando que el ser humano no es el ser capaz de autodeterminarse, o no es solo eso, es el ser capaz de ir más allá de su determinación. Esa es un poco la conclusión a la que yo he llegado ahora en estos momentos. Es decir, no el ser capaz de autodeterminarse, o no solo eso, sino el ser capaz de ir más allá de su determinación, más allá de sus instintos, más allá de sus inclinaciones, más allá de todo eso. Esa es un poco la conclusión a la que yo llegaba. Y luego, tirando también de lo que nos decía Javi en alusión a la presentación de Juana y lo que nos ha explicado, ¿no?, acerca de Fernando Rielo y su concepción mística de la antropología, hablando de la divina presencia. Pero yo creo que tenemos que ser de nuevo más explícitos, es decir, ¿qué es esa divina presencia? Concretamente, explícitamente, ¿en qué consiste? Porque muchas veces hablamos de la divina presencia, pero no decimos qué es esa divina presencia. Y yo vuelvo a hablar de lo mismo, pero no en un sentido romántico Disney, ¿no?, por así decirlo. Perdonadme por estas expresiones, pero eh, que es que esa divina presencia es la capacidad de amar. Para mí es esa. Y ese es el vínculo del que creo que mencioné al principio, ¿no? Entonces, esa huella que tiene el ser humano del absoluto es la capacidad de amar, porque fue amado antes, con anterioridad, ¿no? O sea, y esa es la experiencia que yo he tenido. Y vuelvo a traer, y con esto acabo, la cita de Pablo, y de hecho espero que Pablo diga algo, porque creo que tiene mucho que decir, y también Sergio, aunque no sé si dará tiempo, pero me ha captado mucho ese significado de lo merecedor, ¿no?, de la dignidad, esa vertiente, ¿no?, esa acepción de quien acepta, ¿no?, que tiene la dignidad, que digno es quien acepta lo que merece. Y yo creo que esa también yo os lo trasladaba, ¿no?, mi experiencia sobre todo con adolescentes y demás, o incluso en nuestra propia vida. Yo también lo he experimentado de eso, ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado algún momento de decir, yo no merezco este amor. A lo mejor incluso de una persona, ¿no?, que hemos recibido, a lo mejor de nuestros padres o de una pareja, lo que sea, y dices, oye, yo no merezco este amor. Y en realidad ese razonamiento, es decir, ese sentimiento es totalmente válido y no, o sea, es un sentimiento, no podemos decir si es válido o inválido, pero en cierto grado es erróneo en la medida en que a lo mejor puede ser un subterfugio para no coger por las riendas esa responsabilidad que tenemos, ¿no?, de amar. Es decir, yo soy amado y tengo que aceptar que he sido amado y eso me invita a devolver eso a los demás, ¿no?, por así decirlo, a contagiarlo. Entonces, no es un merecimiento exento de sufrimiento, ¿no? Y entonces también entramos en toda una definición del amor que yo creo que no tiene nada que ver, y al final hemos pasado de la dignidad al amor, o yo he pasado de la dignidad al amor, pero que es una dignidad,
una definición del amor que no tiene nada que ver con el amor que se concibe hoy en día, ¿no? Porque es un amor definido por el sufrimiento y por la entrega, por la generosidad. Bueno, Javier se ha tenido que ir, pero muchas gracias. Espero que digáis vosotros algo también. Bueno, gracias a Javi. Creo que levantó la mano Sergio. Le podemos dar la palabra a él, a Pablo, para acabar. Y por último, sobre I-20, pues terminaremos. Sí. Sergio, tienes la palabra y luego Pablo. Nada, solo decir que no estoy ausente, que estoy... es que se me está acabando el boli de apuntar tanto y de tantas cuestiones. Estoy más, de hecho, más recibiendo que en un modo propositivo. Gracias. Y en Pues, el mismo Sergio. sentido, y en el mismo sentido, porque se nos va a quedar corta la sesión, voy a rápidamente dar una conclusión y también una reflexión a partir de tantos elementos tan enriquecedores para mí en este momento que es increíble. Me viene muy a bien. Entonces, es tan bello el concepto y es tan bella la palabra que recuerdo un término que me encontré cuando estuve estudiando el tema del amor, y entre los que intervienen en el amor está aquel de amable, amable, y esa definición de amable de digno de ser amado, digno, merecedor de ser amado. Bueno, también que lo hace Mateo en la alusión al centurión cuando expresa: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Y es bellísimo. Quiero retomar la idea de Felipe. Me encantó, Felipe, cuando mencionas el tema de los derechos humanos, y pienso que de verdad no nos deberíamos limitar al tema de los derechos humanos como el piso, únicamente el piso que recobra la dignidad o que restituye la dignidad, al que se apela para restituir la dignidad de la persona. Y también, como tú, tengo esa sospecha de que habrá algo superior. Los derechos humanos terminan siendo un ordenamiento social, un contrato, como lo manifiestas, pero habrá algo superior, que, como lo decía Juana en un principio, sea ese hálito divino que nos distingue de otros seres. Pablo, me gusta cuando haces tu génesis desde la etimología, y me lleva a pensar algo que vengo también rondando, de aquello de digno, merecedor de, pero fíjate que es tan confusa la expresión, Pablo, que hay veces cotidianamente se dice aquel o aquella es digno o digna de, o él o ella salió muy digno. Bueno, la pregunta sería: ¿digno de qué? Porque incluso no necesariamente está implícito el que sea digno de lo bueno, bello, sino que puede ser, incluso alguien puede decir por ahí que alguien es digno de repudio, ¿no? En razón a sus actos. Entonces, me gustó mucho que hiciste ese inicio para precisamente hacer esta reflexión, y concluyo con dos particularidades, con dos ideas. La dignidad es una asignación de valor, entonces es una categorización. Entonces, conferimos dignidad en la medida en que le damos valor o una categorización a las otras personas, o cuando nos la dan a nosotros. Y finalmente, la invitación para todos. Estamos llamados a reflexionar, a invitar a los demás en cuanto a lo que es la dignidad, para que cuando se invoque civilmente este concepto, sepamos a qué nos referimos. Y sin duda, estamos muy cerca, Felipe, a estar hablando del amor, el amor a mí, el amor al otro, el reconocimiento propio, el reconocimiento del otro, y por supuesto a un creador. Qué bonito escenario este, Juana. Muchas gracias por la invitación. Gracias. No sé si Pablo quiere decir algo. Sí, bueno, recoger muchas cosas no va a dar tiempo, yo creo, a poder, a la dialéctica, ¿no? A poder precisamente contraponer, intercambiar y además de forma crítica. Claro, pero sí, haría falta quizá otra sesión o otro rato, no, que es una madeja de hilo. Son varias madejas, ¿no? Es que hay muchas cosas, pero bueno. Simplemente porque antes, cuando has intervenido, Felipe, lo he apuntado porque sería una pregunta que yo te haría. Entonces, bueno, pues que quede ahí en el tintero, y cuando se pueda hablar o cuando podamos encontrarnos o tomar café y hacer los seminarios presenciales
o en otra sesión. Me ha gustado mucho que has dicho toda posición sobre la dignidad que no parta de una propuesta existencial. Para mí no tiene sentido, no tiene valor. Lo he pergeñado, lo he vislumbrado, lo he entrevisto, pero necesitaría, pues eso, charlarlo, que abundaras un poco más en ello, pero ese sintagma, ¿no? Propuesta existencial, pues me parece bueno, que a lo mejor se juega mucho de la clarificación del concepto de dignidad en precisamente matizar, glosar esas palabras, ¿no? Propuesta existencial. Bueno, decir también la palabra amable, ¿no? Que acaba de decir y tantas cosas. Sergio, me lo apunto. Estoy también de acuerdo en la intuición de Felipe de que la definición aristotélica se puede quedar corta y que quizá a lo mejor más a la base de la voluntad, de la razón teórica, la razón práctica, de la racionalidad, esté la estima, la estimación, lo estimativo, lo afectivo, el corazón, que diría San Agustín, el percibir afectivo, que diría Max Scheler. O sea, yo estoy por ahí, es lo que más me ha convencido de los años que he estudiado filosofía, ¿no? Que quizá nuestra brújula ontológica es mucho más el corazón, son los sentimientos, es la facultad de estimar que otras, ¿no? Y que incluso otras cosas, otros planos humanos se fundamentan en la estima. Creo que hay lo voy a decir mal, en latín hay un adagio latino, un epigrama que dice nula cupiditas preter cognitio o algo así, ninguna estima o ninguna concupiscencia, ningún afecto, sin que haya detrás un conocimiento, sin que haya detrás un razonamiento. Vale, y había un profesor en la Complutense de Antropología Filosófica, también maestro para mí, total, que decía, pues a lo mejor es al revés, nula cognitio praeter cupiditas. A lo mejor pensamos precisamente porque sentimos y porque amamos y ponemos en marcha el pensar teórico, en la racionalidad teórica, por eso. Bueno, simplemente eso. Me quedo, me quedo con José Antonio. Has dicho tantas cosas que, pues eso, pues que es inabarcable. Te querría pedir que me dijeras quién es el autor de Una fe sin obra es una fe cadavérica, porque me ha interesado mucho. Y bueno, he agradecido mucho que dijeras algo tan bonito y tan en el fondo que me toca tanto, como que eres muy balmesiano. Yo no sabía eso de Balmes y yo no sabía eso de las preguntas. A mí me suena machadiano, me suena a Juan de Mairena, ¿no? Me suena a ir al mejunje, al tuétano, de forma simple, pero sin renunciar en ni un ápice, porque precisamente eso es lo que se busca, a la profundidad más absoluta. Entonces, que es el gesto mágico, ¿no? De los genios o de los que ya se han consagrado en su campo, ¿no? No sabía lo de las preguntas así, pues eso, sencillas, lanzadas ahí, espetadas, pero es que me di cuenta que me pasa algo parecido con los míos, con los alumnos de mis clases, que lo que yo hago a veces es coger imágenes que, perdón, pero pueden ser estúpidas, pueden ser pues, de chupete, de mecanismo de chupete, pero que funcionan. Claro, y luego pues, les digo, oye, pues con esto vamos a razonar más y vamos a ir a lo complejo. Pero me ha gustado mucho, ¿no? Lo de lanzar la pregunta así, sencilla. Y fíjate, pues funcionando con imágenes, ¿no? Para lo que decías. Que la ley moral la tenemos en nosotros, claro, y que está inscrita en nuestro ser de forma inalienable, inherente. Pues fíjate, una imagen a mí me parece una dignidad, y aunque no lo definamos en esta sesión, pero lo paladeamos, ¿no? Hay una dignidad insondable, asombrosa, en que esa frase esté grabada en el epitafio de Kant. Es decir, de su corazón, es una frase, no sé, de la crítica del juicio, de la razón pura, de una parte, y es la que se tomó para el epitafio. Entonces, es un gesto de dignificación absoluta. En este caso, con la distinción un poco que hemos hecho, dignidad inmanente o dignidad de partida o por defecto, la que se te da gratis, et amore, por ser quien eres o por ser, y la dignidad lograda, en este caso es dignidad lograda, ¿no? Las acciones, su obra, cómo determinó biográficamente su existencia,
determinó una acción digna al final, ¿no? Es decir, una de las frases más importantes, que sea frontispicio de su muerte, sea el umbral, ¿no? Pues sí, las letras de oro con el que él abandona esta vida. Es que se siente, ¿no? Y por contrafigura, ¿no? O por usar un ejemplo de indignidad o de cuando paladeamos lo indigno. Yo, perdonadme, no por vosotros, al revés, vosotros sois lo único importante, pero el formato de hablar con vosotros viendo un monigote parlante, que soy yo, ahora me estoy viendo y no soy yo, el sonido, a mí me transmite algo sucio, extraño, indigno. La palabra, los rostros, las almas, ¿no? Mutuamente explicitadas en la voz, en el rostro, no es así como se tiene que realizar esta acción. No sé si me explico. Es personalmente, es carnalmente. Este sucedáneo da una sensación de ortopedia, de indignidad, porque de algún modo quizás no tratamos, ¿no? Pero con los alumnos, con vosotros, con la familia, en esta época que vivimos, no tratamos a una cosa como merece ser tratada y parece que ahí se esboza o se siente el sabor de este concepto. Creo que hasta ahí podríamos decir, pues he glosado un poco todo lo que me ha interesado mucho y más cosas me dejo en el tintero, ¿no? Si puedes decirme, José Antonio, esa frase y bueno, si os digo en un par de palabras la que creo que es hasta ahora mi idea, habiendo estado estos días, ¿no? Leyendo y reflexionando. Yo creo que la dignidad tiene que tener un basamento y un fuste ontológico. Es decir, no, si tiene sentido hablar de ese concepto, porque puede ser, como cláusula escéptica, podría ser que sea un concepto metafísico, ¿no? O sea, el análisis nominalista creo que no habría que dejarlo de lado o tenerlo en cuenta, pero de tener sentido, creo que tiene que tener algún vínculo con lo ontológico. ¿Vale? Es decir, entonces, uno, me parecería extraño que se pudiera sostener, porque se puede criticar, que me parece extraño sostener que solo los seres humanos tenemos dignidad. Solo los seres humanos nos atañe ese concepto. ¿Vale? Como sería Kant. Kant dice que a los animales que no tienen dignidad sí que se les puede, por deberes indirectos, se les puede, digamos, profesar un tipo de trato adecuado y tal cual. Dice porque nos entrena en la no crueldad, porque nos entrena para luego con los otros. Entonces son deberes indirectos. Pues yo creo que sí que se podría hablar de un mosaico de dignidades. Según el mosaico de realidades vivientes, existenciales o no vivientes incluso, ¿no? que hay en el mundo. Entonces, a mí este concepto yo creo que tiene una musiquilla pindárica. Suena a eso de Píndaro de llega a ser el que eres. Eh, pero como la dignidad tiene mucho vínculo con la moral, pues podríamos decir, la dignidad es el tipo de trato, el trato prioritario que cada forma de vida o cada realidad pide como fundamental para poder existir tal y como existe esa realidad. Dicho con imágenes de Balmes, que me ha encantado. Cosas tontas. Una orca en un tanque mínimo de un circo. O una orca expuesta en un parque acuático que se les cae la aleta dorsal porque no nadan, porque no entrenan sus cuerpos, porque no se les está dispensando o sí, proveyendo un trato como merece ese ser por cómo ese ser es, o un delfín, o un... poner ejemplos. Entonces, claro, ¿por qué sentimos indignidad cuando no nos dan la palabra? Cuando no podemos hablar. Decir, tú no hablas, pero si tengo racionalidad, pero si tengo algo que decir, tú no hablas. Entonces aparece esa palabrita. Pero ¿qué creo que hay detrás ahí, por hacer una especie de fenomenología improvisada, ¿no? Pues eso, que no se está tratando a esa realidad como esa realidad pide ser tratada. La brújula es cómo sea esa realidad. Entonces, claro, un ser humano en estado vegetativo tendría dignidad. Pues habría que definirla. Un estado dignatario o de dignidad diferente. También es un trato indigno tratar a un niño pidiéndole ecuaciones de grado 17 o de grado N, porque no tiene sentido, ¿no? Bueno, no ocupo más la palabra, estoy muy emocionado por la tarde y sigo esperando Muchísimas gracias. en que nos veamos personalmente.
Bueno, Muchas con el gracias. permiso. Un segundo. Sí. Voy a ir dando la palabra, si os parece. Por supuesto, le toca a José Antonio porque ha aludido a él. Pero no sé si Diana quería decir algo, Diana. Y José Antonio, Felipe, y acabamos. Diana, ¿quieres decir algo? No sé si... Sí, perdón, yo creo que no podía estás... poner la cámara. ¿Se me ve? Ahora. Sí, sí, sí. Vale, bueno, muchísimas gracias. Un placer escucharos a todos. Yo, bueno, a raíz de la pregunta que lanzó, creo que fue Pablo, de si se puede perder la dignidad, me he acordado de una frase que solemos decir, que es que no pierdas tu dignidad o has perdido tu dignidad con esta cosa que has hecho. Yo creo que la dignidad, bueno, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y en qué se transforma? La dignidad creo que se puede transformar en respeto, en fe, en amor, cuando nos orientamos hacia el bien, o por el contrario, se puede transformar en antivalores como el odio, el egoísmo, cuando nos orientamos hacia el mal. Pero yo creo que hagamos lo que hagamos, las personas no podemos ser indignas, porque la dignidad es inherente al ser humano. Con lo cual, pero los actos que hacemos sí que creo que pueden calificarse como dignos o indignos, pero solo se debe calificar el acto, no a la persona que realiza ese acto. Y ya está, eso era todo. Gracias. Ya, muchísimas gracias, Diana, por todo lo que has dicho y hasta por tu brevedad. Gracias. José Antonio, Felipe, y vamos acabando. Gracias, José Antonio. Bueno, yo voy a ser breve. Gracias, Juana. Bueno, lo primero es decirle a Pablo que cuando me estaba preguntando esa frase se ha congelado la imagen. Y no sé exactamente qué frase es la que me preguntaba. Se ha congelado la de Santiago, la de Santiago. La del apóstol Santiago. Ah, sí, eso está en la epístola de Santiago. No sabría decirte, Pablo, te lo puedo buscar. No sabría decirte exactamente el capítulo de la epístola de Santiago, pero Santiago habla de la fe y las obras. Por eso es el motivo de que en una Biblia protestante, en una Biblia luterana, la epístola de Santiago esté omitida. Porque para un protestante solamente cuenta la fe, para la justificación. Y para un católico cuenta la fe y la obra. Por eso nosotros tenemos la epístola de Santiago y un protestante, un luterano, un calvinista no la tiene. Pero eso está en la carta de Santiago. Yo cuando tú quieras yo te paso te lo busco, pero vamos, te va a ser fácil dar con él. Sí, sí, la fe sin obra es una fe cadáver. Bueno, respecto a lo que ha dicho sobre Kant, que ha dicho el tema de Kant con los animales, con esos deberes con los animales, bueno, te tengo que decir que Kant, si no me falla la memoria, habla de respeto a los animales, respeto a los niños. Entonces, ten en cuenta que en cuanto Kant nombra la palabra respeto, ya está estableciendo un vínculo con la dignidad, porque la dignidad para Kant va de la mano del respeto. Los seres humanos nos tenemos un respeto recíproco a la hora de tratarnos como fines en sí mismos. Si le tenemos un respeto a los animales, pues algo de eso deja caer Kant ahí que parece haber en los animales, o en un niño, o en una persona demente, o en un enfermo. Bueno, yo creo que Kant no parece dejar algunas cosas claras, pero sí parece dejarlas caer. Yo a Kant le veo una persona, bueno, que algunas cosillas ahí las lanza, y bueno, y respecto a Balmes, te diré que hay un libro muy simpático de Balmes que se llama La religión demostrada al alcance de los niños. Pues es un libro muy simpático y ahí es donde te das cuenta cómo Kant acerca al lenguaje de los niños, cómo Kant demuestra de que no solo la religión, sino preguntas existenciales, trascendentes que nos hacemos los seres humanos, pues se pueden demostrar fácilmente, de manera natural, fácilmente, hasta el punto de poderla entender un niño. Y aquí va lo que yo decía, pues cuando yo en mi clase, pues me doy cuenta como los niños no hace falta decirles lo que está bien o lo que está mal. Javi también ha hecho referencia a algo de eso. Es que un niño lo sabe. Es una cosa que llevamos interno, inherente, ontológico. Bueno, muchas gracias, Juana. A ti. Solo recomendar un mediometraje, creo que que para reflexionar sobre la dignidad está muy bien, y es El circo de la mariposa. Sí. Para que, si no lo conocéis, creo que es muy interesante. Bueno, gracias a Diana también, que le van poniendo en el chat que muchas gracias. Hablaremos de algo que ha tocado Diana.
si la dignidad es ontológica o no, que es como ha empezado José Antonio, es ley moral y por tanto es ontológica o no, y sobre todo la degradación por nuestros actos, como ella ha dicho. Pues nada más, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Medellín, que va creciendo en Medellín, a Carlos Andrés, a Sergio y a todos. Juana. Hasta Bueno, muchas gracias. el próximo seminario. Muchísimas gracias.